empezamos. En cuanto a métodos de integración que vamos a tener en cuenta, los métodos de integración que estudiamos básicamente son 4. Tenemos las inmediatas, luego tenemos las integrales por sustitución. Lo que vamos a explicar ahora van a ser algunas que van a servir como modelo para que dentro de esas podamos seguir practicando nosotros. El método de integración por partes y las integrales racionales. Básicamente son estas. Hay otras que incluyen funciones trigonométricas y entre esas de índice par o impar, pero que las vamos a ver en otra oportunidad. Ahora empecemos por las inmediatas. Las integrales inmediatas, las que tenemos que considerar. La primera de todas es la que nos dice la integral de x a la n, es decir, la integral de una potencia con respecto a x. Esto significa integral de x a la n diferencial de x. Lo que no se usa para el método que vamos a aplicar de integración es este símbolo de la integral y el diferencial de x. Eso es algo que siempre está. Lo que nos interesa a nosotros tener en cuenta en todo momento es esto que está aquí, que se llama f de x y se llama función integrando. Se llama función integrando. Y que cuando nosotros hacemos la integral de la función integrando, lo que obtenemos es una función f mayúscula de x que se llama primitiva. Esa función, que es la primitiva, es la integral de la función integrando con respecto a x. ¿De acuerdo hasta ahí? Lo que obtenemos entonces es una primitiva al integrar esta función integrando. En algunos casos suelen pedirnos el dominio de la función integrando, entonces lo que tenemos que tener en cuenta es el dominio de esta función, cuando nos pidan el dominio de la función integrando. Volvamos ahora sí con lo que es métodos de integración. Decía que tenemos que tener en cuenta esta de x elevado a la n. Su integral es x elevado a la n más 1 sobre n más 1 más una constante. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta y es lo que vamos a ver en cualquier tabla de integración o tabla de integrales. Ejemplos de esto que van a encontrar. Por ejemplo, si tengo la integral de x al cubo, diferencial de x, su integral será, ahora el cubo es el n, entonces la integral será x elevado a la n más 1, entonces x elevado a la cuarta, sobre n más 1, sobre 3 más 1, que es 4, más la constante. Nunca nos tenemos que olvidar de la constante. ¿De acuerdo en esa integral? ¿Qué sencilla? Muy bien. ¿Qué pasa si ahora hacemos la integral de 1 sobre x al cubo, diferencial de x, o sea, con respecto a x? Lo que tenemos que hacer es expresar a la función integrando en una forma equivalente, o sea, llevarla a la forma de la integral de una potencia. Y para eso lo que tengo que hacer es, a esta expresión la voy a llevar al numerador y voy a utilizar los exponentes negativos. Entonces a esto lo puedo escribir como la integral de x elevado a la menos 3, diferencial de x. Entonces hasta aquí lo que he hecho ha sido reescribir esta integral y lo voy a integrar de esta forma. ¿De acuerdo en eso? Bien, entonces lo que tengo que hacer es, al integrar esto es x elevado a la menos 3 más 1. Como menos 3 más 1 es menos 2, sobre menos 3 más 1, que es menos 2, más una constante. Y esa es la integral.
a esto lo puedo escribir de la forma menos 1/2 x a la menos 2, o bien lo puedo escribir como menos 1 sobre 2 x al cuadrado más la constante, y esto será mi primitiva. Algo que hay que resaltar ahora es que si yo derivo la primitiva, lo que debo obtener es la función integrando, algo que nos expresa en el segundo teorema fundamental del cálculo integral, que nos dice que la derivada de la primitiva obtiene la función integrando, es decir, esta f de x respondería a esta ecuación, o bien a esta que está aquí. Veamos si eso es cierto. Si al derivar esta primitiva obtengo la función integrando, entonces lo que tengo que hacer es derivar la primitiva, y la derivada de la primitiva es la derivada de esta función. ¿Qué puedo hacer? Me conviene derivarlo de esta forma. ¿Por qué? Porque lo que voy a hacer va a ser bajar el exponente. Entonces al bajar el exponente me va a quedar menos 2 sobre ese menos 2. X elevado a la menos 2 menos 1. Como menos 2 menos 1 es menos 3. Y aquí me va a quedar más 0, porque la derivada de esta constante es 0. Con esto se me simplifica el menos 2 con el menos 2. Y la derivada de la primitiva me queda igual a x elevado a la menos 3 más 0, que lo puedo omitir, y este x elevado a la menos 3 es este f de x que aparece aquí. ¿Está claro eso? Entonces, al derivar la primitiva, lo que obtengo siempre es la función integrando. ¿De acuerdo en eso? ¿Sí? O sea que, ni bien vean un x que esté en el denominador, lo que puedo hacer es pasarlo al numerador con signo negativo, y entonces lo que hago es integrar como una potencia. Voy a borrar toda esta parte. ¿Sí? Vamos a borrar esta parte y vamos a poner un ejemplo más. Vamos por el C. Por las dudas necesite más espacio para hacer otro cálculo auxiliar. Si tenemos la integral de, por ejemplo, x más raíz cuadrada de x, y esto está sobre x, diferencial de x. Si imaginamos una función así, esto así como está escrito parece que no responde a una integral inmediata, es decir, que no tiene la forma de la integral de esta función es esto. Entonces no sale directamente la integral en forma inmediata, es decir, que no tiene la forma inclusive de una tabla de integración así como está escrita. Pero lo que puedo hacer es trabajar la expresión, a la función integrando, para llevarla a la forma de una integral inmediata. Con esto lo que puedo hacer es reescribir la función de esta forma, más raíz cuadrada de x, y el denominador, que es x, va a quedar dividido para cada uno de los numeradores. Y con esto, con respecto a x, ahora me va a quedar la integral de una suma, que es equivalente a la suma de sus integrales. Previo aquí tengo que hacer simplificaciones. Entonces, esto es x sobre x es 1, más, y aquí tengo la raíz cuadrada de x sobre x, que a esto lo voy a resolver en un cálculo auxiliar, aquí. Que como tengo un cociente de la raíz de x sobre x, yo lo puedo escribir como la raíz de x multiplicado por x elevado a la menos 1. De aquí que me va a quedar x elevado a la 1/2, que representaría la raíz cuadrada de x, por x elevado a la menos 1. Con esto yo tengo que resolver este producto de potencias, porque son potencias de la misma base. La base es x. Con esto me queda a mí x elevado a la 1/2 menos 1. 1/2 menos 1 es menos 1/2. Entonces este x elevado a la menos 1/2 es lo que va aquí.
x elevado a la menos 1/2. Todo esto entre el diferencial de x. Igual. Con esto, ahora sí, ya estoy en condiciones de hacer la integral, porque me ha quedado dos integrales inmediatas. Es decir, la integral de 1 y la integral de x elevado a la menos 1/2. La integral de 1, que es la integral de una constante, es esa constante multiplicado por x, que en este caso la constante, como es 1, me queda, la integral es x, más x elevado a la menos 1/2 más 1. Como menos 1/2 más 1 es 1/2, entonces me queda x elevado a la 1/2 sobre 1/2, porque es menos 1/2 más 1, o sea el n más 1. En lugar de poner sobre 1/2, lo que hacemos es a ese denominador lo pasamos al numerador, como si me quedaba sobre 1/2, lo vamos a pasar en forma, invertimos esa fracción y nos va a quedar como 2x elevado al 1/2. Y no olvidamos de poner más la constante. Entonces a esto es igual nuestra primitiva. F mayúscula de x es igual a esta primitiva. Veamos un ejemplo más, como para terminar con este resumen de integrales inmediatas, donde tienen que tener en cuenta que hay que resolver algebraicamente la función integrando, es decir, hacer un trabajo previo sobre la función integrando antes de hacer la integral. Fíjense que yo aquí en este paso recién he integrado al final. Lo que he hecho antes ha sido trabajar algebraicamente la expresión para llevarlo a una forma más cómoda de hacer la integral. Lo mismo pasa si tengo, por ejemplo, algo así. Veamos raíz cuadrada de x más 2. Y esto está elevado al cuadrado, diferencial de x. Esto, así como está expresado, tampoco lo vamos a encontrar en la tabla como una integral inmediata. Entonces lo que tengo que hacer es resolver el cuadrado de este binomio y dejar un trinomio cuadrado perfecto, y eso es lo que voy a integrar. Entonces con esto me va a quedar la integral de la raíz cuadrada de x todo elevado al cuadrado, me va a quedar x nada más, porque esto es la raíz cuadrada de x elevado al cuadrado, es el cuadrado del primero. Entonces con esto puedo simplificar el cuadrado con la raíz y me queda x, más el duplo del primero por el segundo. Como el segundo es 2 y tengo el duplo, esto va a ser 2 por 2, 4. Entonces esto será 4 raíz cuadrada de x, más el cuadrado del segundo, que es 4. Todo esto por el diferencial de x. Entonces me conviene escribir este x como x al 1/2, o ya bien lo puedo pensar de esa forma, en que este x está elevado al 1/2. Con eso me queda la integral de estos tres términos, y ahora sí resuelvo la integral. La integral de x, aquí como que está elevado a la primera potencia, entonces tengo x al cuadrado sobre 2, más 4, que queda como 4, es una constante, por la integral de x al 1/2, y la integral de x al 1/2 es x al 1/2 más 1, que es x a la 3/2, sobre 3/2, y en lugar de poner sobre 3/2 voy a poner multiplicado por 2/3, es decir, lo paso al numerador y lo invierto la fracción, más la integral de una constante, es esa misma constante multiplicado por x, o sea que es 4x, y no olvidamos de poner más c o más k, eso ya depende de cómo hemos resuelto al principio. Nosotros utilizamos ahora el c, que denota una constante. Entonces con esto damos por finalizados los ejemplos para las integrales inmediatas, y pasemos ahora a ver algunos ejemplos de sustitución. ¿Listo?